Todo lo que Él me da me llena de vida, me llena de paz. Tengo felicidad porque conmigo Él está. Le encontré sentido a la vida y todo es porque yo creo en Jesús. Lo que hizo en la cruz con su sangre me ha lavado y ahora puedo ver la luz. Si tú lo quieres ver y lo quieres conocer, solo tienes que acercarte y ya podrás vivir con Él. Le encontré sentido a la vida y todo es porque yo he creído en Él. Con Él tengo paz, la seguridad. Yo creo en Jesús, lo que hizo en la cruz con su sangre me ha lavado y ahora puedo ver la luz. Si tú lo quieres ver y lo quieres conocer, solo tienes que acercarte y ya podrás vivir con Él. Sé Jesús que con su sangre derramaba, mientras sufría en nosotros pensaba cómo nos ama. El que resucitó, que por mí pagó y ahora salvo soy por su gran amor en la cruz, se lo demostró. Por eso y mucho más yo creo en Jesús. Lo que hizo en la cruz con su sangre me ha lavado y ahora puedo ver la luz. Si tú lo quieres ver y lo quieres conocer, solo tienes que acercarte y ya podrás vivir con Él. Y yo creo en Jesús. Lo que hizo en la cruz con su sangre me ha lavado y ahora puedo ver la luz. Si tú lo quieres ver y lo quieres conocer, solo tienes que acercarte y ya podrás vivir con Él. Muy buenas noches a todos los que están conectados a este punto y hora. Bienvenidos a este conversatorio sobre la educación sólida en un mundo líquido. Quiero dar la bienvenida a los directores de sede del Seminario Bíblico que hoy nos acompañan, uno desde la casa, habiendo motivado que los maestros, que los estudiantes, que los pastores se conecten, y otros aquí en el set. Doy la bienvenida en esta noche a la pastora Cindy Ávila. Ella es nuestra directora de la sede en Medellín, de la sede del Seminario Bíblico en Medellín. Es licenciada en gestión educativa, licenciada en teología. Y doy la bienvenida al pastor Jairo Vázquez. Él es nuestro director del eje de educación del Distrito Occidente. Es el director de la sede del Seminario Bíblico en Armenia y es licenciado en teología y ciencias religiosas. Bienvenidos, pastores. Pastorales, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y Pastor Jairo también, muy buenas noches. Pastorales, buenas noches, Cindy, buenas noches y bendiciones para todos los que se conectan en esta hora.
Bueno, ¿cómo está el clima en Armenia? Su merced está de chaqueta y todo. Bueno, ha estado lloviendo un poco hace unos 3 días para acá. Ha estado lloviendo copiosamente aquí en Armenia y así que hemos sentido un poco de frío, no tanto como el de Bogotá, pero sí hemos sentido un poco de frío. Bueno, totalmente apropiado para esto del mundo líquido. Las lluvias en Armenia. Y Pastora Cindy, ¿cómo está la familia en Medellín? Muy bien, Pastor, también. Aquí la eterna primavera, un clima que cada día nos beneficia. Ha llovido, pero no tanto. Bueno, bienvenidos a este conversatorio. Empecemos por las definiciones, porque el solo título del conversatorio ya promete. Entonces, viene acuñándose de tiempo atrás la expresión un mundo líquido, una sociedad líquida. Sigmund Bauman es el abanderado de este tipo de declaraciones, pero empecemos definiendo. ¿A qué le podríamos llamar un mundo líquido? Bueno, pastor, en el caso de Bauman que lo plantea y de allí se parte por muchas personas para hablar del mundo líquido, se habla de la transitoriedad de la vida, de lo superficial y cómo se está planteando la brevedad en los proyectos. Así que un mundo líquido, según lo plantea él, y muchos lo analizan así, es ese mundo de lo relativo, donde no hay un planteamiento o un planeamiento a largo plazo, sino hablando de la brevedad de la vida, de los transitorios. Por lo tanto, en ese sentido, la educación se va volviendo relativa y va respondiendo a un mundo que define él como un mundo movido hacia el consumismo. Y es ese consumismo entonces el que va marcando la pauta para la educación. Así que él define a esa sociedad consumista, a esa sociedad que piensa de una manera breve y no en lo eterno, lo define como un mundo líquido, como una sociedad líquida. Una sociedad líquida. Y podríamos estar en peligro de tener una teología líquida, de tener un cristianismo líquido. Claro que sí, Pastor. Bueno, intervengo para decir de pronto algunas características también de esta sociedad líquida en cuanto a que la sociedad líquida caracteriza porque el individuo es el que escoge su mundo, el individuo es el que selecciona qué conviene para su vida y por eso la sociedad líquida genera en el individuo ciertos aspectos como la incertidumbre, como la volatilidad y la inseguridad. Entonces, la sociedad líquida, como lo dice Bauman, es una sociedad donde se centra en el individuo y el individuo es el que propone hacia la sociedad. Ok. Pastor Jairo, ¿podríamos correr el riesgo de hablar de una teología líquida? Pastor, creo que sí, si nosotros dejamos que ese pensamiento llegue a permear nuestra reflexión teológica. Porque este mundo plantea una brevedad en las cosas y habla de que nada está aquí para ser irreemplazable, todo aquí puede ser reemplazado. Y la filosofía con su deconstrucción de los fundamentos y de los relatos que ellos llaman y empezar a plantear microrelatos puede generar una incertidumbre y también una teología que si responde a lo breve y pierde la vista de lo eterno, estaremos hablando de una teología más enfocada al hombre, muy antropocéntrica y no desde lo absoluto, desde lo eterno, desde ese Dios trascendente que viene a revelarse a nosotros, pero con verdades eternas. Así que sí podemos caer en el vacío de una teología líquida si no tenemos nuestros ojos atentos a esto. Hablábamos extra cámaras de todavía algo más patético, que sería un cristianismo licuado, como la combinación de esto. La pastora Cindy utilizó este término, ¿podría ampliarlo un poquito? ¿Qué sería esto de un cristianismo licuado? Sí, pues precisamente la sociedad líquida lo que hace es tomar de lo sólido para volverlo líquido.
y hablábamos precisamente de esto, de cómo se toma de los sólidos, se coloca cuando uno va a hacer un jugo, coloca algo sólido, coloca algo líquido para hacer algo. Y es precisamente lo que se habla de las religiones. Se toma de lo sólido para hacer propio. Entonces, cada individuo puede hacer su propia creencia, puede tomar de algunos valores, si así lo prefiere, y entonces crear su propio mundo, sus propias creencias, sus propias convicciones. Ok, pero entonces, ¿cómo dar respuesta a esto? ¿Cómo definiríamos una educación sólida? ¿Cómo? Porque esto no solamente es respecto a la teología o respecto a la educación, esto es en todos los ámbitos. Dice Bauman que cómo conciliar una política local con un gobierno globalizado, cómo encajar en medio de las redes sociales cuando vivimos un ostracismo práctico. Bueno, muchos conceptos, pero ¿qué es educación sólida en medio de este mare magnum de una sociedad líquida? Bueno, nosotros podemos encontrar ejemplos en la Biblia de esos planteamientos y creo que el Evangelio del Señor Jesucristo es una verdad absoluta cuando el Señor Jesús plantea una parábola en medio de su sermón del monte, cerrando ese sermón del monte con una parábola donde nos presenta a dos hombres, uno sabio y prudente y uno insensato. Y allí en esa parábola tan corta, pero tan pertinente para el día de hoy, el Señor nos enseña que es posible un fundamento sólido y ese fundamento sólido es el Evangelio. El Evangelio a través de la historia, y hablo de la verdad eterna del Evangelio que predicó el Señor Jesucristo, se ha convertido en el fundamento de muchas naciones, de muchos pensadores. El Evangelio es un fundamento absoluto que nos puede ayudar en ese planteamiento de una educación sólida, porque el Señor, cuando presenta esta parábola y en el Sermón del Monte lo hace, el Señor va más allá de las ramas, Él va a la raíz del problema y es allí cuando Él plantea una teología fundamentada en sus palabras. Es posible una educación sólida que toma ese modelo, así que el Señor lo plantea. Mire que es interesante que en la parábola el Señor presenta a dos hombres que se enfrentan a los mismos problemas. Son las mismas tormentas, son las mismas dificultades de la vida que llegan, pero la diferencia es el fundamento en que han construido, ¿no? Así, pues, en la actualidad, todas estas situaciones que pueden presentar dificultades para el ser humano van a mostrar que el hombre tiene una educación sólida en el Evangelio por la permanencia, por los valores en los cuales él se ha fundamentado. Así que creo que es posible una educación sólida en un mundo líquido. Creo que es posible valores absolutos y la Biblia nos los plantea. ¿Ok? ¿Cómo convencemos de la existencia de verdades absolutas a las generaciones que han replanteado estos términos, Pastora Cindy? Bueno, yo creo que en primera medida es, aunque estemos inmersos en una sociedad líquida, nosotros debemos de creer, preservar y mantener la solidez de lo que somos y de en quien nos identificamos, que es en Jesucristo, como decía el pastor Jairo citando el Sermón del Monte. Creo que de allí parte. Sabemos que la educación tiene que ser cambiable y que la educación tiene que transformarse según la sociedad, porque van de la mano educación y sociedad. Si la educación se transforma, la sociedad se transforma. Si la sociedad se transforma, la educación también. Pero creo que estamos en un punto donde debemos de tomar decisiones y aunque la educación bien es cierta, la sociedad de unas exigencias, la educación debe quizás cambiar de forma, pero no de fondo. Y nuestro fondo son los valores absolutos que son nuestras convicciones y son esos valores absolutos que no podemos negociar. Frente a la pregunta de entonces qué hacer con esta generación que ha crecido en un mundo líquido, ¿qué podemos nosotros hacer en la parte educativa? Es poder entender el mundo en el que viven, pero
siempre manteniendo vigentes lo que es esos valores y llevando a algo. La sociedad líquida lleva a que los jóvenes no piensen, sino sientan, experimenten, vivan el momento. Y es donde nosotros podemos entrar en diálogos, llevar el pensamiento reflexivo de la razón por la cual nosotros nos fundamentamos en esos valores. Hay unas características que se citan acerca de la sociedad líquida y es que la sociedad líquida prevalece la elección antes de la obediencia. En la sociedad líquida prevalecen las opciones en vez de las normas. Y en la sociedad líquida prevalece la flexibilidad en vez de las estructuras. De una u otra manera, esto nos lleva a que esos valores tengan que ser modificados. Pero es allí donde nosotros decimos, podemos cambiar la forma en la educación, la manera de llegar a la juventud por medio de la comunicación, por medio de su mundo, pero sin negociar esos valores absolutos que tenemos nosotros y más dentro de nuestra fe cristiana. Ok, entonces, para ir al punto, nuestra educación sólida en un mundo líquido, aquí aterricémosla al Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de Colombia. ¿Cómo el seminario es respuesta a esta necesidad hoy día, Pastor Jairo? Bueno, nuestra teología es una teología que tiene estructura. La teología pentecostal ha sido acusada por mucho tiempo de ser una teología emocional, una teología que no tiene estructura o fundamento bíblico. Pero creo que la pentecostalidad clásica, la pentecostalidad bíblica, de la cual nosotros bebemos y enseñamos, esa experiencia que nos conecta con el Pentecostés, con ese empoderamiento del Espíritu Santo para hacer la misión, esa teología que cree en lo sobrenatural, puede ser respuesta a una sociedad que está deseosa de fundamentos, como dice el sociólogo Alberto Melusi, el italiano, dice que existe el deseo de fundamentos firmes en nuestra sociedad, pero no existe ninguno. Y esa es la reflexión que él como sociólogo hace. Pero creo que nuestra teología responde al tema del ser integral. Hablando de nuestros jóvenes creo que están deseosos de experiencias. Y eso se ve en lo que hoy proponen muchos jóvenes, encontrarse consigo mismo a través de la experiencia de viajar y de tener experiencias que les permitan vivir la vida. Y el Espíritu Santo, desde nuestra óptica pentecostal, suple no solamente respondiendo al ser humano en lo intelectual, sino en lo emocional. Y creo que las emociones no son malas siempre y cuando estén fundamentadas en una solidez bíblica. Así que yo creo que nuestra teología en el seminario bíblico responde a esa necesidad intelectual, pero también emocional y del alma. Ok, entonces entramos ya a una área específica de la teología como es la teología pentecostal. Ya su merced lo enunciaba, nos tildan de ser emocionalistas. Ese emocionalismo no caería en la liquidez de la que estamos hablando, de ser algo líquido. Bueno, en el caso, pastor, de lo emocional, creo que necesitamos redefinir al ser humano, a la persona, como una persona que tiene un componente también emocional y que las emociones y los sentimientos Dios nos dotó de ella. Así que creo que no caemos en un vacío cuando decimos que la espiritualidad nuestra se puede percibir de una manera emocional, siempre y cuando esa emoción esté fundamentada en la escritura. Ok, entonces, ¿cuál es la propuesta pentecostal para nuestros jóvenes? El pastor mencionaba hace un momento como ese explorar. La pastora Cindy también decía como querer explorar sensaciones. A mí me sorprende profesionales jóvenes que están en un buen trabajo, en un buen empleo, y cuando de pronto uno les pregunta, ¿cómo le va? No, yo renuncié. No, yo no me veía ahí sentado en una oficina ganándome
4 millones mensuales y no, yo quiero recorrer el mundo, quiero viajar, yo renuncié para... Y quedo yo, wow, ¿en qué está pensando? ¿En qué qué le está llevando a tomar este tipo de decisiones? ¿Qué respuesta tenemos como teología pentecostal para esta generación que piensa de esta manera? Bueno, yo soy una de las que opino que una de las respuestas que nosotros podemos tener es la esperanza. Es como se dice, la sociedad líquida está impregnada de la incertidumbre, de lo inmediato, de ese consumismo, pero no es solamente el consumismo que tengo para acumular, sino ese consumismo que tengo para usar. Cuando ya no lo necesito, entonces lo desecho. Y precisamente eso ha permeado la cosmovisión de la vida en estas generaciones. Y dentro de permear esa cosmovisión, creo que una de las respuestas es la esperanza. Algunos llaman la teología de la esperanza, diciendo que es en esta sociedad líquida donde la esperanza se pierde en el sentido porque es algo duradero, es algo eterno, es algo que se camina, que se perdura para llegar a una eternidad, pero estamos en una sociedad donde necesitamos es el inmediato, no el más allá, sino el aquí y el ahora. Entonces, como respuesta es seguir manteniendo esa visión aún escatológica que tenemos de la bendita esperanza y no caer en esos ciclos de que cae en la sociedad líquida, que es la desesperanza y es la presunción, donde en la desesperanza es lo que Dios no ha hecho y la presunción es de lo que ya hizo pero que no va a hacer más. Entonces creo que es ahí donde debemos de mantener esa línea. Ok. Pastor Jairo, ayúdame a darle respuesta a un estudiante del seminario bíblico que yo hablándole que somos una institución dogmática y que en el seminario bíblico aprendemos el ABC de la teología. Entonces él me dice, profe, pues a mí me parece que tenemos que ser más open mind, que tenemos que abrir más nuestras expectativas de lo que hacemos en este salón de clase, por qué no hacemos una tertulia, por qué no rompemos las reglas. Entonces yo trataba de explicarle el hecho de que para romper las reglas, primero hay que conocer las reglas. Y que en el seminario bíblico escasamente aprendemos a conocer las reglas, pero que cuando llegamos a niveles de, bueno, en licenciatura seguimos aprendiendo el ABC, pero por allá en maestría, en doctorado, podremos llegar a romper reglas y cuando llegamos a esos niveles nos damos cuenta que ya hay muy pocas reglas que romper. El punto aquí es, el joven tiene una predisposición al dogma. Y cuando yo le dije, somos una institución dogmática, cambió su semblante. Sacó las uñas porque es como antidogma, como está alérgico al dogma. Su merced, ¿cómo me ayudaría a responderle a ese perfil de joven? Bueno, quiero pues comenzar hablando de algún prejuicio que existe frente al dogma históricamente. Creo que nuestra herencia latinoamericana define el dogma desde la tradición religiosa más fuerte en Latinoamérica. Y a partir de esa definición creo que hay un sesgo en cuanto a que el dogma es malo. Pero yendo al fondo, la palabra dogma tiene que ver con la defensa de una verdad, ¿sí? Y en ese sentido, nuestra teología es dogmática. Es dogmática. Y quiero tomar un ejemplo de la importancia de los dogmas como leyes espirituales y fundamentos espirituales, haciendo una comparación entre el mundo físico y el espiritual, que son dos realidades que no se niegan y que muchos que no tienen una confesión de fe cristiana reconocen que el ser no es solamente físico, ¿no? Por eso la psicología estudia precisamente la psiquis, el alma, reconociendo que hay una necesidad en el ser. Entonces, esa realidad del mundo físico y espiritual podemos pensarlo de la siguiente manera. En el mundo físico hay leyes que no se pueden mover o que no se pueden romper. Hay leyes absolutas. Por ejemplo, alguien no puede decir que se va a tirar de un edificio y va a romper
la ley de la gravedad y no le va a pasar nada simplemente porque él piensa que su forma de pensar puede romper la regla. Ese es un valor, una ley absoluta. Si yo me lanzo de un edificio, pues voy a caer por una ley que existe de la gravedad y lo más seguro es que me voy a matar. El desconocimiento de las leyes espirituales por nuestra sociedad nos está llevando a un caos. Y es necesario entender que en un mundo líquido se necesitan valores absolutos y esas leyes espirituales absolutas. Hay leyes espirituales que no se pueden romper. Y romper esas leyes por parte de la sociedad líquida es lo que nos ha llevado a un caos en la parte moral y ética. Entonces, el dogma se necesita. Y yo le diría a este joven y a todos los jóvenes que nos pudieran escuchar que la dogmática es necesaria primero porque la dogmática surge del texto bíblico. Y el texto bíblico para nosotros es fundamental. Nuestro dogma está fundamentado en la revelación, en la palabra de Dios. Pero también el dogma no surge de un individuo cualquiera, el dogma surge de una reflexión teológica seria. Y a nivel de Latinoamérica tenemos instituciones que agrupan teólogos que hacen reflexiones y que validan. Nosotros dentro de Asambleas de Dios tenemos nuestros entes teológicos que validan y tenemos encuentros teológicos en Latinoamérica recurrentemente para analizar esa teología y para llegar al consenso de dogmas que no son producto de un individuo, sino es una reflexión seria de personas que estudian seriamente el texto. Por eso creo que la dogmática es válida, porque se hace a partir de una reflexión teológica seria, pero también es importante entender que el dogma se experimenta en la comunidad de fe, en la iglesia, y es en la iglesia que se valida. Eso es realmente un dogma, así que un dogma no es la invención de un individuo que tiene una iluminación particular o extrabíblica y que pretende enseñarla. El dogma antes nos da fundamento y da seriedad a nuestra reflexión teológica. Ahora, permítame, pastor, decirle, para mí, hablando en tiempos de pandemia, el dogma es una vacuna, es un antídoto contra el relativismo. Ok. Porque el tema es que tenemos una iconografía del dogma como algo medieval, como algo de la iglesia tradicional, de la iglesia histórica, en el cual es algo arcaico, es algo escrito con letra gótica que no tiene nada que ver con nuestros tiempos. Pero de ninguna manera es así. Entonces, que quede claro, Asambleas de Dios y el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios y las instituciones educativas de las Asambleas de Dios somos dogmáticas. ¿Es así o no, Pastor Jairo? Sí, sí, exacto. Yo creo que es así y eso nos guarda del relativismo que se puede dar y de una teología líquida, como hablábamos al principio. Ok. Pastora Cindy, su merced quisiera complementar algo respecto al dogma y a la forma como se le debe presentar a las nuevas generaciones de ministros. Claro, pastor, una de las cosas dentro de la sociedad líquida es la perspectiva. Entonces, todo lo que venga de lo sólido va a ser una amenaza para la generación sólida. Entonces, por eso empieza como la controversia de que si el dogma es algo fundamental o no es algo fundamental y le buscamos otras maneras de verlo. Pero, como decía Pastor Jairo, es innegociable que nosotros tenemos un fundamento dentro de la palabra y que es la palabra la que nos da la solidez y que es en ella que nos debemos de parar como aquel hombre que construyó su casa y que de esta manera o de esta medida el dogma no es malo o el dogma no está siendo la amenaza contra la manera de vivir, sino al contrario, es la solidez y es la base fundamental para la cual nuestras creencias y nuestras convicciones se hacen realidades en la práctica. Ok. Entonces, que quede claro que somos dogmáticos. Y aquí ya Total. hablo como el director del eje de educación. Somos dogmáticos en las asambleas de Dios, en nuestras instituciones, propenden por un canon doctrinal, el cual defendemos, el cual enseñamos, el cual debemos conocer.
el cual debemos estudiar. Nuestras instituciones tienen una estructura sólida, histórica. No estamos improvisando, no estamos inventando. Nos estamos solidificando y estas circunstancias nos demuestran la solidez de nuestras instituciones porque hemos podido transitar, migrar a la virtualidad, a las TICs, a la fuerza, pero se podría pensar que la virtualidad forma parte del mundo líquido, de la sociedad líquida, pero nos ha tocado defender la institucionalidad a pesar de las circunstancias. Entonces, una escuela de liderazgo, un seminario bíblico con más de 50 años de historia, instituciones de posgrado como el ISUM, con la Universidad Global, cada una con más de 50 años de historia, son una garantía de solidez, son una garantía de madurez de pensamiento, en el cual tenemos un constructo pedagógico, un constructo teológico que no nació ayer, que no estamos improvisando, que tenemos una historia teológica, una historia de canon doctrinal que defendemos y que todo ello está apoyado en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Me ayudan como directores de seminario de Armenia, de Medellín, y representando a todos los directores a hacerme eco de estas palabras. ¿Cómo lo dirían ustedes en sus propias palabras? Claro que sí, pastor. También quiero agregar a lo que usted dice que dentro de la Global existen desde hace muchos años herramientas que hemos venido usando. Por ejemplo, la Universidad Global tiene su línea de liderazgo, de servicio cristiano. También tiene unos manuales de vida cristiana y unos discipulados que llevan al creyente a través de un pensamiento teológico pentecostal desde el evangelismo hasta la maestría. Y estos materiales, como dice usted, pastor, no empezaron ayer ni son el resultado de una respuesta mediática, sino que han sido estructurados a través del tiempo por doctores en teología, con sus maestrías en teología, que han permitido que Asambleas de Dios tenga, por ejemplo, en la Universidad Global, unos elementos educativos y unos instrumentos educativos muy valiosos como es todo el planteamiento de la Universidad Global. De igual forma podemos hablar de ISUN, que como respuesta en Latinoamérica ha formado y ayudado a formar ministros en Latinoamérica, y pudiéramos hablar de otras entidades como la facultad. Entonces, eso habla de nuestra seriedad teológica y de nuestro deseo de formación ministerial. Pastora Cindy, su réplica. Sí, claro, que nosotros somos dogmáticos desde el principio y lo seguiremos siendo. Y eso no quiere decir que seamos cumplidores como de un checklist de normas, esto sí, esto no, sino que el dogma dentro de nuestra vivencia es lo de fundamento. Yo quiero rescatar ese sentido, pastor, porque el dogma nos hace vivir la realidad, vivir la práctica, la influencia. Hay un concepto de que solidez, a veces pensamos, las liquidez, perdón, que el líquido es solo al consumismo en lo material, no, también es al consumismo del amor, al consumismo de la fe, al consumismo de otras áreas. Entonces, como seminario bíblico y como entidad del concilio, las asambleas de Dios, que estamos dentro de esa ruta de formación, debemos de entender que es fundamental para nosotros el dogma porque va muy unido a nuestra práctica, a nuestro pentecostalismo, y es esas herramientas que nos van a llevar a nosotros a dar forma a esto que la sociedad líquida dice: no hay misión, no hay una visión clara, porque como se vive el momento, entonces no hay una visión y una misión clara, pero nosotros sí tenemos una visión y una misión dentro del reino de los cielos. Entonces es ahí donde debemos de entender que el dogma es fundamental dentro de nuestra práctica pentecostal. Ok. Una directora también de sede, la pastora Jenny García, escribe en el chat de YouTube. Dice, claro, nuestros seminarios brindan solidez desde la cuna hasta las canas, un piso firme para una sociedad líquida que está buscando espiritualidad. Y esto me da pie
para otro punto que está dentro del escenario de este tema, la espiritualidad. Lo místico, si me permiten utilizar el término, términos teológicos, la sobrenaturalidad. Dentro de las características de esta posmodernidad, de esta posverdad, está algo que yo he interpretado como una sed de lo sobrenatural. Eh, no sé, hay muchachos que quieren experimentar con cosas que los sacan de sus sentidos para poder tener experiencias místicas. ¿Cómo la pentecostalidad es respuesta en lo sobrenatural a esta sed ávida de sobrenaturalidad, de experimentar cosas fuertes, de las emociones fuertes? ¿Cómo desde la pentecostalidad nosotros podemos ser respuesta a esto? Bueno, creo que una de las cosas buenas que nos dejó la posmodernidad, porque a veces miramos la posmodernidad con cierto temor, ¿no? Y entendamos un poco de la posmodernidad, ese pensamiento que surge de la desilusión de la modernidad a partir de los años de la mitad del siglo pasado, cuando toda la modernidad y el alcance de la revolución industrial del siglo XIX, luego en el siglo XX las guerras y los descubrimientos llenaron al hombre de una desilusión por la modernidad y repensaron, ¿no? A partir de los años 60 con los movimientos donde se empieza a hablar de pensamiento libre, del hipismo, del nadaísmo en Colombia, eso de alguna forma deja una herencia y un desafío a nuestra teología, y es responder a la necesidad que tiene el ser humano de encontrar esa espiritualidad. Y creo que podemos hablar acá que la pentecostalidad plantea una espiritualidad vivencial. A veces la reflexión teológica que queda solo en el intelectualismo lo que termina haciendo es daño. Y no solo debemos quedarnos en un intelectualismo teológico, sino en una práctica teológica. Y creo que a eso es lo que la pentecostalidad apunta, a ser dogmáticos en nuestra creencia, pero ser prácticos. ¿Y por qué no pensar que ser pragmáticos sin decir que vamos a buscar solamente lo que funciona, sino hablando de ese punto de vista pragmáticos en cuanto a la praxis que se habla en la teología? Así que nuestra teología pentecostal provee una espiritualidad que se puede vivir. ¿Y cómo no se va a vivir si creemos en un Dios personal, en un Dios trascendente que se ha revelado y que se ha comunicado al ser humano? Y es imposible para el ser humano entrar en contacto con lo trascendente, con Dios, y no experimentar algo en su vida espiritual. Y esa es la experiencia pentecostal que nos conecta con la realidad de Dios, que Dios existe y se hace presente en lo cotidiano. ¿Ok? Pastora Cindy, ¿cómo podríamos responderle a esa sed de sobrenaturalidad de estas generaciones? Yo creo que dentro de esta generación lo que hay es más un anhelo, un deseo de una exploración espiritual. Es decir, de explorar si me gusta o no me gusta. Y en lo mismo que hablamos de término de consumir es consumo el momento, consumo la experiencia, la exploro y yo decido si la vuelvo a validar o sencillamente la desecho. Creo que lo sobrenatural va más allá de la exploración. Como decía el pastor Jairo, la sobrenaturalidad tiene que ver con lo trascendental, y nosotros vivimos experiencias sobrenaturales es porque vamos a algo trascendental, a algo que va hacia una eternidad. Conocer a Dios debemos de conocer de una manera espiritual y sobrenatural. Entonces, desde este punto de vista, no podemos perder que las experiencias del ser pentecostal, el tener la sobrenaturalidad como
seres creados espirituales, tiene que ver con una unión con Dios mismo, con el Creador. ¿Para qué? Para una esperanza que nosotros tenemos de una vivencia dentro de la eternidad. No sencillamente, y vuelvo y lo reitero, no es sencillamente una exploración espiritual, como muchas veces se quiere ver que los pentecostales tenemos esa exploración. No, no, nosotros desde lo sólido, porque es desde lo trascendental, y sabemos que esas son parte de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, ser sobrenaturales, ser espirituales. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos aterrizando algunos conceptos. Ya sabemos que estamos inmersos, valga la palabra inmersos, sumergidos en una sociedad líquida en la cual no solamente la política, la educación, el amor, ¿no? Tiene otro tratado, Bauman, sobre el amor líquido. Mis padres el pasado sábado cumplieron 50 años de matrimonio. Y al celebrar sus bodas de oro, parecía más bien, con mi familia, que ayer todos nos reunimos en un Zoom, y parecían más bien como un bicho raro. ¿Cómo así que alguien puede cumplir 50 años de matrimonio? ¿Cómo así que esto? Bueno, entonces estamos sumergidos en esta sociedad líquida en varias áreas y a nivel de la pentecostalidad estamos, propendemos por ofrecer una educación sólida. Cuando les digo que aterricemos es cómo hacerlo, cómo comunicar nuestra teología hoy, cómo comunicar nuestros dogmas hoy, cómo transmitir nuestra fe cristiana pentecostal a las nuevas generaciones de creyentes y de ministros. ¿Qué pautas podríamos dar precisas al respecto? Bueno, creo que los sociólogos hablan de la necesidad de una revolución cultural. Y pensando en ese escenario de la necesidad de una revolución cultural y viendo todo el escenario actual, ¿no? Vemos las manifestaciones que se han dado durante los últimos meses por temas muy delicados como el racismo y otros, y los jóvenes se quieren manifestar a través de elementos culturales. Creo que el Evangelio provee de una cultura, pero yo diría no una simple cultura, sino una supracultura. Está por encima de todas las culturas, los principios eternos. Y creo que es invitar a estos jóvenes a que podamos experimentar esa cultura del reino, esos valores supraculturales, esos valores que se pueden aplicar en cualquier lugar del mundo y que funcionan. Y funcionan. De hecho, en todo el mundo, el cristianismo ha mostrado que ha traído fundamento sólido a las sociedades. Esa revolución cultural que están pidiendo a gritos los jóvenes en el mundo, creo que puede ser liderada por los jóvenes cristianos que tienen valores eternos, supraculturales, que tienen respuesta a las necesidades más allá de lo intelectual, también emocional. Entonces creo que una manera de enseñar teología en estos tiempos es a través de decirle al mundo que la teología y los jóvenes tienen respuesta a través de una revolución, yo diría, supracultural, que presenta valores por encima de los valores relativos que el mundo provee, porque esto responde a las necesidades básicas y esenciales del ser humano. El ser humano siempre se ha preguntado acerca de lo eterno, de lo espiritual, y el ser humano ha querido huir de esas preguntas, sustituyéndolas por preguntas que son un sofisma y que hacen que el joven piense en lo eterno o en lo religioso o en lo trascendental desde otras esferas, porque esta sociedad lo que ha hecho es querer resignificar términos. Me llama la atención, voy a contarle, estaba dando una clase de apologética en el seminario bíblico y una estudiante que está en una universidad me dijo lo siguiente, que a nivel de Colombia se estaba promoviendo encuentros y mire lo interesante, encuentros de orgías intelectuales. El término era orgías intelectuales. ¿Y a qué
¿qué decían? Yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es la idea? Sí, se promueve que a través de las universidades los jóvenes tengan orgías intelectuales. Es la posibilidad de ese open mind que hablaba el pastor, de ese abrir la mente y hablar de todo sin escandalizarse. Pero creo que el hablar de todo es posible y en la teología hay lugar para el diálogo. Pero lo que quiero expresar es cómo nuestra sociedad está resignificando términos. Resignificando términos. Entonces, a través de resignificar un término como la orgía, se va preparando el camino no solo para orgía intelectual, sino para otro tipo de orgía. Y creo que ahí es donde nosotros, como teólogos a estas nuevas generaciones, debemos darle el significado real a las cosas. No podemos dejar que se siga resignificando términos que no pueden significar otras cosas. Así que lo absoluto y la respuesta de una cultura que habla de la cultura del reino es lo que debe generar esa reflexión dentro de los jóvenes teológicamente. Sí, los que antes nos secuestraban personas, ahora nos secuestran las palabras y les dan otro significado. Y hay muchas palabras que las nuevas generaciones necesitan la verdadera definición, como inclusión, como tolerancia. Y no sigo porque terminamos hablando de otro tema. Pastora Cindy, cuéntenos cómo transmitir nuestra fe cristiana, nuestra fe pentecostal a las nuevas generaciones de creyentes y de ministros. Número uno, yo creo que dentro de lo que nosotros tenemos, que es la educación, desde el principio, desde la iglesia local, y es manteniéndonos vigentes y sólidos en el dogma, como lo habíamos dicho, manteniéndonos antes del dogma, manteniéndonos sólidos en las escrituras, en la palabra, y eso es innegociable de poder nosotros llevar hacia la eternidad a aquellos que se ha encomendado. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en un mundo sólido? Aquí escribí de manera rápida con una estabilidad de la ética. Es algo que es una amenaza para esta sociedad líquida, pero que nosotros debemos mantener vigente, porque la ética es aquello que me lleva hacia la verdad, es aquello a lo que me da un fundamento de promover una estabilidad y una seguridad de lo que soy y hacia dónde voy. Si lo podemos hablar también, la solidez me da una solidez en la identidad. Y también hay otro término que nosotros desde el ámbito educativo podemos tener, es la transformación cultural. Nosotros también somos transformadores y por más que la sociedad líquida nos esté invadiendo, nos quiera influenciar, quiera impregnar, nosotros somos contracultura, por llamarlo de una u otra manera. ¿Cómo podemos hacer esa transformación cultural? El mismo Señor Jesús estableció ese principio y es a través del discipulado. Porque es a través del discipulado ese carácter o ese plan de Dios que se transmite dentro de nuestra habilidad o de nuestra razón como educadores. Ok, no, y creo que la pastora dio en el blanco en algo fundamental como es el conocimiento de las escrituras. A mí me parece que está hablando de sociedad líquida, el apóstol Pablo cuando dice, porque muchos teniendo comezón de oír amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso lo estamos viendo en todas las áreas. Entonces, ese mismo texto empieza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su gloria, que prediques la palabra, y es conocer la palabra, es como tratando de conciliar aquí varias ideas, como el eslogan del ISUM, es el conocimiento y el fervor, es el dogma y la experiencia, es esa verdad absoluta que debe regir mi vida, pero también ese pragmatismo que debe acompañar el dogma. Entonces, me parece que ese conocimiento de la palabra, porque de verdad caemos en mucho error por desconocimiento, por analfabetismo bíblico. Entonces, si desde la iglesia local se traza esta hoja de ruta académica, vamos a poder
solidificar este dogma y poder ser respuesta. No sé en qué momento se nos fue una hora. Ustedes charlan muy rico, pero mientras doy algunas recapitulación de conclusiones de lo que hemos hablado hoy, les pido a cada uno que preparen su conclusión final, su cierre, su broche de oro de su intervención. Redáctenlo, si quiere tome alguna nota mientras yo voy haciendo recapitulación de algunas conclusiones. Bajo el tema, una educación sólida en un mundo líquido, hemos estado definiendo algunas palabras. Se definía mundo líquido como la brevedad, el relativismo, la transitoriedad en varios ámbitos, pero que se ofrece una educación sólida a la luz del Evangelio, que la teología basada en la palabra y en el Evangelio de Jesucristo, ilustrado con la parábola de construir sobre la roca, construir sobre la arena, con sus respectivas consecuencias. Estamos llamados a construir sobre la roca, sobre la solidez de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que la existencia de verdades absolutas es real, y aquí entramos a lo que le dimos vueltas como la definición del dogma. Que el dogma es la defensa de una verdad, y que así como existen leyes leyes físicas, el pastor Jairo colocaba el ejemplo de la ley de la gravedad, que no se pueden romper, existen leyes espirituales absolutas que no se pueden romper, y es nuestro menester conocerlas y estudiarlas, darlas a conocer. Ante la pregunta, ¿cómo proveer una educación sólida en medio de una cultura, de un mundo líquido? Recapitulo las respuestas de los dos panelistas de esta noche. Una revolución cultural, y me llamó la atención cómo el pastor Jairo empezó hablando de revolución cultural y la pastora Cindy terminó hablando de transformación cultural, pero tiene su razón de ser, porque es una revolución cultural con un evangelio supracultural que ofrece valores supraculturales, valores eternos, no temporales, no perecederos, no breves, no transitorios, sino poner nuestra mirada en lo eterno, en las verdades absolutas del evangelio. Una resignificación de términos a la luz de la palabra, una educación cristiana. Ahora tomo las palabras de Jenny García para decir, desde la cuna hasta la tumba, que empieza en la iglesia local, con conocimiento de las escrituras, con estabilidad ética, para que todo lo anterior nos lleve de una revolución cultural a una transformación cultural basándonos en el discipulado, porque somos discípulos que hacen discípulos. Muy bien, pastora Cindy, le escuchamos en su conclusión final. Bueno, yo aquí estaba tratando de sacar algunas notas mientras el pastor estaba hablando. ¿Cómo yo puedo concluir entonces la solidez, la educación sólida en un mundo líquido? Podemos estar inmersos en esta sociedad líquida, pero no podemos dejarnos transformar por la sociedad. Nosotros estamos llamados a generar la transformación a la sociedad. Mientras la sociedad líquida nos centraliza, cuando digo nos es porque centraliza al hombre, lo centraliza como el importante en medio donde todo debe de girar. Tenía aquí 4 conceptos de que se le da fuerza a la centralidad del hombre en el egoísmo, egocentrismo, el ser egotista, el ser ególatra. Entonces son 4 momentos de centro del hombre, de cómo yo genero alrededor de mí lo que yo quiero vivir. Pero, ¿por qué lo quiero terminar allí? Porque mientras la sociedad líquida nos dice esto, recordemos que nuestro fundamento y nuestra solidez, como lo mencionaba el pastor Alex también, está en las escrituras. Y creo que nosotros debemos de correr del centro al hombre para dejar a Jesucristo como el centro y el poder de su palabra. Jesús en Juan capítulo 14:6, él declaró firmemente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, no hay
varios caminos, por más que el hombre quiera inventar, hacer un licuado de fe, de religión, no hay caminos, hay el camino y este es Jesucristo. La verdad, pueden salir varias verdades, pero la única verdad absoluta es Jesucristo. Y la vida, se puede promover diferentes maneras de expresar la vida y cómo yo quiera vivir la vida, con opciones, con elecciones, pero la única vida es Jesucristo. Entonces mi conclusión es, una educación sólida se mantiene vigente en un mundo líquido cuando dejamos como centro a Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, quien es nuestra esperanza. Y quiero decir esto que me encanta, que tiene la promesa vigente que un día vendrá por nosotros como su pueblo, la bendita esperanza. Así es, sí señora, muchas gracias, pastora. Pastor Jairo. Bueno, pensando en las palabras del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que hace una crítica en su ensayo La civilización del espectáculo, y precisamente en uno de sus apuntes en este ensayo, hace una crítica a la teología. Y él dice que en siglos pasados la teología era respuesta a muchos interrogantes de la vida, pero haciendo una reflexión él y una crítica, sin él ser religioso, dice que en Latinoamérica la teología ha caído en un vacío total y que Latinoamérica está demandando teólogos que respondan a los grandes interrogantes de la vida y no simplemente una teología que a veces en Latinoamérica se va diluyendo por corrientes que no son tan bíblicas como ciertas teologías que sirven al espectáculo y a la novedad. Y esa es la demanda de la sociedad, espectáculo y novedad. Pero ante ese espectáculo y esa novedad, las palabras del Señor Jesús siguen siendo vigentes. Y con esto quiero cerrar. Las palabras del Señor Jesucristo siguen siendo vigentes. El que oye y hace mis palabras permanece ante las adversidades. He ahí el fundamento para una sociedad y un mundo líquido. Muchas gracias, pastor. Me queda un minuto para leer una de las conclusiones que alguien escribió en el chat. Freddy Ramírez dice, el Evangelio de Jesucristo es esperanza sólida, verdadera transformación para este tiempo, que trasciende lo temporal y transcultural. La proclamación del Evangelio es la misión de la iglesia, es la misión de la educación teológica. La educación teológica no está para el academicismo estéril, sino para la transformación del ser, de la familia y de la sociedad. Pastores, se nos fue una hora menos de lo previsto. Qué rico charlar con ustedes y qué bonito el desarrollo del tema. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy e invito a todos los conectados a que se sumen a nuestras instituciones teológicas. En el Seminario Bíblico estamos para servirles, en las instituciones educativas del Concilio estamos para servirles. Y Dios le bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pastor Jairo, muchas gracias. Un saludo a su esposa, a sus hijos. Pastora Cindy, un saludo allí en casa. Dios le bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un lugar para crecer. Es un lugar para vivir la fe. Nos preparamos para servir con excelencia. Es el lugar que te conecta con tu llamado. Hola, Mikey Mona Shields aquí desde Miami con un gran anuncio. Queremos decirles que en estos días de locura, de incertidumbre, estamos haciendo algo nuevo en ISUM. Clases virtuales, primera vez en la historia de ISUM, y eso lo hará posible para muchos pastores que han querido estudiar con ISUM, pero no querían salir de sus casas, sus ministerios, a estudiar con nosotros. Si tienes una computadora, si tienes un teléfono celular, será posible. En agosto nos toca el Seminario 2 en Barranquilla, y vamos a ofrecerlo en un nuevo formato para ser flexibles y sensibles a la realidad en estos días.
El seminario 2 tiene 4 materias. La primera quincena será Isaías y ética ministerial, y la segunda quincena del 17 al 28 es hermenéutica avanzada y levítico. Ahora, si deseas registrarse, es muy fácil. Puedes hacerlo en nuestra página web de isumad.org o también en el registro. www.registroisum.com. Y si tienen preguntas, por favor, consulten con el pastor Alex Gómez, nuestro gran amigo. Él es miembro de nuestro comité internacional de ISUM y también nuestro representante nacional para ISUM en Colombia. Así que les esperamos, les amamos, orando por Colombia. Y estamos orando por ustedes en esos momentos de crisis porque queremos que mañana será un día mejor. Amén. Les amamos.